Shana Tová Metuká, que Tibaba Hatima Tová. Bueno, hemos comenzado un nuevo año, 5782, para el bien y la Brajá. Esperemos que todos hayan comenzado también con esta emoción de un nuevo tiempo en el cual Akadosh Baruj Hu nos regala una posibilidad inmensa que es, por lo menos, contar con estos 10 días, esta isla tan particular en la cual nos venimos a refugiar, a diferencia de todo el resto del año, en estos Aseret y Yemei Teshuvah. Precisamente este Shabbat, que es el Shabbat primero del año nuevo, es el Shabbat que se llama Shabbat Shuvah. Quiere decir, donde el concepto del retorno, el concepto del volver, queda manifestado por el profeta Osea de una manera excepcional cuando nos dice Shuva Israel Ad Hashem Elokeja, retorna hasta tu Dios. Poder retornar hasta el mismísimo lugar del Creador implica una realidad realmente feliz, que no necesito nadie que me ayude para ello, solamente debo ser yo, con mis propias fuerzas, aún con mis propios fracasos, aún con mis propias dudas, pero por sobre todas las cosas, el ser humano. Akadosh Baruj Hu está buscando ante todo y por sobre todo al hombre que hay dentro de mí, Ben Adam, Malehan Irdam. Así como venimos escuchando en este maravilloso mes de Serijot pasado, el Lul, y ahora en estas noches que nos quedan hasta Yom Kippurim, donde, oh ser humano, Malehan Irdam, ¿qué tienes que hacer todavía dormitando? Cum querá el Eloqueja, levántate e invoca la presencia de tu Creador. De una u otra manera, el llamado es ante todo y por sobre todo a que podamos nosotros saber cómo clamar, cómo recordar, cómo pedir, cómo vivir en última instancia. Recién salimos del ayuno de Gedaliah y lo hemos vivido en su fase final con una alegría muy grande que es un Brit Milá. Y queremos pedir por la refuah shlema del pequeño Eliyahu Uriel, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema después de su Brit Milá, a Ramah Barab Beshizag Gidav, y a su señora mamá, la señora Hannah Resnick, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema también a ella. También pediremos por la refuah shlema de Mercedes Bat Javá. Pediremos refuah shlema por todas aquellas personas que deseamos que se puedan reponer definitivamente de sus dolencias y por sobre todas las cosas puedan tener un año de vida integral e integrada. Integral para el bien, integrada en una comunidad, en un marco de crecimiento. Muy bien, Berujim Abaim. Perashat Vayelech es un comienzo muy interesante. Es una perashá muy cortita, pero que dice mucho. Vayelech Moshe, Vaidaber et Devarim hael. Y fue Moshe, se encaminó Moshe y dijo, habló estas palabras. Y quería Carr, nuestro comentarista, sobre quien hemos estudiado todos los libros de la Torá, Baruch Hashem, desde Bereshit en adelante, Vayelech Moshe dice, el quería Carr, Kolame Farshim, todos los comentaristas bíblicos, todos los exégetas bíblicos, se han sentido un poco incomprendidos o no pueden comprender tal vez en esta alijá. Dice, porque en este caminar de Moshe, porque no ha sido explicado o explicitado hacia dónde fue. Vayelech Moshe, lean alaj. O sea, la pregunta es, ¿hacia dónde fue Moshe? Y el que Elíacar dice, yo creo que deberíamos explicarlo de dos maneras diferentes. Uno es, el momento que Moshe Rabenu quería decirle al pueblo de Israel en esta perashá, último día de su vida, Lo ujal ot latzet belabo.
ya no puedo estar al frente vuestro, ni salir ni venir como aquel que tiene que salir a enfrentar una batalla y regresar con el pueblo. Humilat lo ujal, y el hecho de no poder o no podré, tiene dos formas de ser explicadas. O lo ujal mamash, mi bilti yeholet, quiere decir no voy a poder porque realmente me encuentro imposibilitado. O lo ujal ni rashai, el no puedo es porque no estoy autorizado. Quiere decir, como nos dice la Torá, por ejemplo, con respecto a determinados alimentos que eran kodesh, lo tujal lehol bisheareja. Así nos dijo en Perakim pasados, en capítulos pasados del libro de Devarim. No podríamos comer todo aquello que era lo sagrado y lo consagrado en el Bet HaMikdash, lo tujal, no podrás comerlo en tus pórticos. Ubemeche Campeiruyo, y dice el Keriakar, yo no creo que sea que no puedo porque no tengo capacidad, sino que aquí se impone la explicación, Einir Rashai Ot Latzet Belavo. Ya no estoy más autorizado a salir a vuestro frente y regresar con vosotros y venir, Shekvar Nitna Reshute Yoshua, porque ya todo mi mando ha sido pasado a Yehoshua. Y Moshe Rabenu estaba temiendo, no sea que entiendan Israel, lo ujal que mashmao bilti yehole. Moshe Rabenu tenía tanto miedo, no quería que el pueblo judío piense que Moshe Rabenu estaba imposibilitado de algo, de ir y volver y llevarme al frente, que pan befan, como lo hizo desde que salieron de Mitzrayim hasta este momento. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Dice el Keriakar con una explicación muy original. Dice Keriakar, Alach lifne kol Israel, fue frente a todo el pueblo judío, bizrizut, con mucha diligencia, quiere decir, mamash, sin que nadie lo apremie, sino que él mismo se buscó en una situación de apresurarse, le orcau le rojuan, recorrió todo el campamento, a lo largo y a lo ancho. Y va a ser a la em, porque de esta manera les pudo demostrar Moshe Rabenu que así como lo conocieron con todo el esplendor de su potencia, y era a los 80 años, ¿no? Que lo conocieron. Kenata, lo mismo es ahora, a los 120 años que ha cumplido, él puede salir y regresar delante de ellos, Beaz y Avinu Beatzmam, y entonces habrán de comprender por ellos mismos que lo ujal, el no poder, no es un impedimento físico, sino que Moshe Rabenu dice, no puedo porque ya no estoy autorizado a hacer esto. Y por eso dice la Perashá, Vayelech Moshe. Que acá dice, Moshe se muestra en su plenitud. Y así es, porque a los 120 años nos dice la Sagrada Torá, al finalizar el libro del Devarim, que nos aproximamos ya hacia ese tiempo en Simchat Torah, si Dios quiere, Shemini Seret, también en Israel, lo ha'ata eno, sus ojos no tuvieron, no se nublaron, quiere decir, no tuvo problemas visuales como nos ocurre a nosotros, la mayoría de los seres humanos, o todos los seres humanos, velón nas lejó, ni su mandíbula se retrajo, porque naturalmente los músculos se van atrofiando y entonces los huesos también se van retirando y por lo tanto siempre en las personas mayores, entonces la mandíbula se retrae. Moshe Rabbeinu está en su plenitud y quiere demostrarle a su amado pueblo de Israel que él debe cumplir órdenes. Y por eso dice Vayelech Moshe, para que lo vean que él está en su plenitud. Shealach bifnei kol Israel bizrizut. Pasó delante de todo el pueblo judío zariz. Zariz quiere decir apresuradamente, para mostrarles que él sí podía caminar, que podía seguir con ellos, pero no está autorizado. Y de esta forma les dijo, 120 años tengo yo hoy. Y a pesar de todo esto, que cogí az ken ata, así como mi fuerza me acompañó durante todos los años de mi vida, entonces, en mi juventud, en mi adultez, en mi tiempo de la vejez, ahora también me siento completamente fuerte. Porque todos esos días
Lo sarcogí. Mi fuerza jamás se apartó de mí, desde Mofet. Y esto verdaderamente es un milagro, es una maravilla, que yo puedo, pero no estoy permitido de hacerlo. Y por eso es que tenemos que explicar, dice el quería acá, con una explicación tan sensible, a mi humilde entender, Vayeles Moshe Gamle Daver, también fue a hablar. Porque no solamente fue y pasó delante de ellos para demostrarles su estado atlético, comillas, no, fue a hablar después de que, como explicaba Rashi, Rashi dice en su comentario, y el que leía acá no acuerda con Rashi, no se refiere a la batalla. Moshe Rabbeinu tuvo dos guerras que enfrentar contra el rey de Sihón y el rey de Og, que los mamás los batió en esas guerras, que son el territorio que habrán de heredar Reubén, Gad y la media tribu de Menashe. Pero por sobre todas las cosas, la guerra contra los Midianim, que Moshe Rabbeinu la dirige desde afuera, pero la Tzet Belabó no se refiere a la guerra, dice el quería acá, sino lo la Tzet Belabó Bidbar Alajá. Rashi explicó, ya no puedo, eventualmente, la Tzet Belabó, quiere decir, hacer toda lo que representa el estudio, la profundización, la respuesta, la contrarrespuesta, en todo lo que represente el manejar o el demarcar lo que es la halajá. Y por lo tanto, dice la Sagrada Torá, Vayele Moshe. Moshe fue. Shealach lifnehem bidvar halajá betorá. También fue a ellos, no solamente como para mostrar su estado atlético, como les decía, caminando delante de ellos, sino fundamentalmente para demostrar y hablar con el pueblo de Bar Torah y Alajá, palabras de Torah y de Alajá. Voy a incorporar también en el Refuash Lema a la Yoledet, a la parturienta, la señora Maayan Bati Ael, de la familia Matos, originalmente su nombre de soltera, y a la Tinoquet, a la hermosa niñita que nació en el día de ayer. Así que también Refuash Lema para la Yoledet, para la mamá, y Refuash Lema para la recién nacida. Ojalá que todos sean nacimientos, todos sean alegrías que podamos compartir con todos ustedes también. Muy bien, entonces Moshe Rabbeinu, dice el Kediakar, también fue a demostrar, no que ya estaba incapacitado de poder seguir enseñando, al contrario, de esta manera les demostró que su capacidad, su potencial, estuvo siempre presente, como entonces cuando lo conocieron, como ahora, también en todo lo que representa la demarcatoria de la halajá, todo lo que representa ese camino tan impactante que manejaba Moshe Rabbeinu, demarcando todo lo que es el porvenir espiritual y del pueblo de Israel. Por lo tanto, todo esto dice Beahol, él podía seguir enseñando halajá y podía seguir enseñando Torah, no me cabe duda. No Rashai, pero ya no le estaba permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora todo el reshut, toda la autoridad ha pasado a Yoshua. Y por lo tanto, Behraj, dice el quería Kar, seguramente Moshe Rabbeinu sentía que Nistemu Mimenu Ma'ayanot HaChochma, que se habían ocluido las fuentes de la sabiduría. Ustimazo Sheino Rashai Kamu. Esta oclusión no significa que había perdido los contenidos, sino que ya no estaba permitido para él ocupar el lugar de Yoshua. Yoshua es el hombre que lo va a suceder y eso pasa en vida de Moshe Rabbeinu, como sabemos. Esta es la primera explicación que nos da el quería acá, una explicación muy sensible a mi humilde entender. Ashenihu, la segunda explicación es que quiso Moshe lezarzam a la teshuvah asherikara bidvarim. Quería que el pueblo de Israel se apresure, que pueda tomar un camino rápido, diligente en todo lo que es la teshuvah. Esa teshuvah que hablamos en Perashat Nitzavim, que nos emocionó tanto. Y ahora, en los 10 días de teshuvah, cobra un sentido de privilegio. Dice, Moshe Rabbeinu quería
que el pueblo de Israel sea Zariz. Zariz es aquella persona que decide hacer las cosas temprano. No se abandona hasta el final. Esa es una persona que siempre está pronta para hacer las cosas y no dice voy a esperar un poco. Entonces quería Lezarzam darles ese apresuramiento para la Teshuvah, y acá dice una cosa muy interesante. Asherikara bidvarim. La Teshuvah tiene que ver fundamentalmente con un principio que son las palabras. Vayelech Moshe, así empieza la perashá, Vaidaber eta devarim a él, el Kol Israel. Y habló todas estas palabras delante de todo Israel. ¿Qué significa que la Teshuvah depende de la palabra? Entonces aquí cita el Keliakar a Oshea, a Naví, que es la Haftará que vamos a leer este próximo Shabbat, si Dios quiere, que es la Haftará de Shuba Israel at Hashem Elokecha, y Kashalta Ba'aboneja. Así empieza el profeta Oshea. Oshea es uno de los primeros profetas menores con los cuales Akadosh Baruj Hu le dirige su palabra. Así comienza su libro, Tejilat Diber Hashem de Oshea. ¿Dónde lo ubicamos a Oshea? Oshea está primero en el compacto de los 12 profetas menores. Insisto que, como expliqué en otros ámbitos, los profetas menores no significa que eran de menor importancia que Isaías o Jeremías o Ezequiel, que son los profetas mayores. Profetas menores han sido calificados nada más porque su contenido profético es menor a todo lo especificado en los tres profetas que he mencionado. Por lo tanto, se los llama menores, pero son profetas que todos han recibido la palabra del Creador. Entonces dice, ¿de qué depende de la palabra? ¿Cómo dice Oshea? Dice Oshea, Shuba a Israel hasta Hashem Elokeja, retorna a Israel hasta Hashem tu Dios, y Kashalta Ba'aboneja. ¿Sabes por qué? Porque has fracasado en tus transgresiones. Dramático lo que dice Oshea. Dramático es demostrarle a la persona que a pesar de que hizo el mal como él quería, también eso le salió mal. Entonces, ¿qué dice el profeta Oshea? Le dice al pueblo de Israel que Hu imagen de Barim beshuvu el Hashem. Que Hu imagen de Barim beshuvu el Hashem. Tomad con vosotros de Barim. No se refiere a objetos materiales, se refiere a palabras. Y volved al Todopoderoso. Por eso dice Vayelech Moshe Vaidaber eta de Barim a él por Israel. Y por eso dice la perashá en su comienzo, y fue Moshe, y se dirigió Moshe y habló las palabras estas a todo Israel. Qué impactante. Y como dice después, el versículo siguiente, hoy llego a los 120 años, sentimos que estamos hablando del último día de la vida de Moshe, Moshe dirigiendo la palabra a su pueblo amado. Como dijo entonces, tengo 120 años hoy. Imken, Dibur Rishon Lehanazal. Por lo tanto, lo primero que les dijo a Devarim a Ele, ¿a dónde se fue esa palabra primera? ¿A dónde estaba esa palabra? Porque después siguió hablando y les dijo, hoy tengo 120 años. Entonces, Vaidaber Moshe Devarim a Ele, habló Moshe estas palabras, ¿a dónde fue toda esa parte? ¿A dónde quedó? Entonces dice, El Asheu Dibur Kashesh el Musar. Esta era una palabra, eran palabras de amonestación, de reprensión ética, eran demasiado duras. Y por eso dice Berajem, Ambru el Kol Israel, Amaró el Kol Israel, se lo dijo a todo Israel. Quiere decir que Moshe Rabenu les dijo, Kol mi sheyesh lo leashiv yabo beyashiv. Todo aquel que me quiera contestar, que por favor venga y me conteste. Por eso, a Devarim a él, estas palabras, que Hu imagen de Devarim. Alguien tiene que decir algo que venga y que me lo diga ahora aquí, frente a mí, como explicó Rashi. Además, Katub, Ele Devarim Asher Diber Moshe con Israel, como empezó este libro. Qué maravilloso. ¿Cómo empezó este libro de Devarim? Ele Devarim Asher Diber Moshe el Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Y sabemos
En su comienzo, el comentario de este pasuk de Barim, de Rashi, dice que son diveret o jajá. Son palabras que Moshe Rabenu trae aquí para amonestar al pueblo de Israel, para reprenderlos, no porque está enojado, sino porque les quiere dar una lección de vida, para que ellos sepan eventualmente cómo van a tener que enfrentar el camino a seguir. Ahora que la generación que está allí es la generación de la promesa, es la generación que habrá de entrar a la tierra. Dejen Kam, amarle Kulam, Inyana Teshuvat, Luyabat Barim. Y entonces dice el Keriakar, y también aquí, Moshe Rabenu les vino a marcar a ellos el tema de la Teshuvah. Y la Teshuvah, mis queridos y queridas, depende, dice el Keriakar, de las palabras. Y como la persona nunca se siente responsable, dice en general, nunca ve que tenga la jobá, la obligación, de kol joté, berrab meri leolam lo yelech u el jajam arrufé, dice, y a veces ocurre que toda persona que es una persona rebelde y es una persona que a veces, no a veces, sino que ingresa en la dimensión de la transgresión permanente, esa persona nunca pretende ir a un sabio que lo habrá de curar y o pedir un remedio para su enfermedad, una enfermedad que se traduce como un holy anefesh, como una enfermedad espiritual. De alevai sheishma bekor o elav jajam. Y ojalá, dice el Keriakar, que la persona supiese escuchar a la palabra de este sabio cuando él fue hacia él, Umedaber al Libó. Y este sabio lo que hace no es enojarse con él, sino que le habla a su corazón, le fatotó, para poder acercarlo, seducir en el sentido positivo al Debar Teshuvah, para que la persona pueda comprender que todo depende de él. Y por lo tanto, nos dice la Perashá, Vayelech Moshe. Moshe fue. Y la segunda opción es, fue de tienda en tienda, a cada una de las infinitas miles y decenas de miles de tiendas. Matobu u Aleja, Jacob, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, como dijo Bilaam. Fue de tienda en tienda a cada uno y uno de Israel. Esa es la tarea de Moshe en su último día, Vayelech. ¿Y qué hizo? Medaber al Libó. Hablaba directamente, no a la mente de la persona, hablaba al corazón de ellos. Estas de Barim a él. ¿Qué son estas palabras? Los temas inherentes a la Teshuvah, que depende de las palabras, de Musab al Mashe Amar Lemala. Y todo esto está referido a lo que estudiamos en Perashat Tzadim, el Shabbat pasado, donde dice Kikarov Eleja Adabar Meod, de fija, porque está muy cerca la cosa tuya. Y lo primero que dijo es, de fija, en tu boca. Esa es la Teshuvah. La Teshuvah depende de tu boca. Ante todo, cuando la persona modé, reconoce, Ozer, abandona la práctica, mitvadé, el Rambam analiza todo el tema de la Teshuvah y dice, el principio motor, móvil de la Teshuvah es el vidui, es la confesión. La confesión es con palabras. No es que estoy pensando a ver lo que hice mal. No, no, no. Lo digo, lo reconozco. Y eso es Indian Kehu Imagen de María. Es lo que dice el profeta Oshea. Dice el Keriakar, aprovechando ahora unir todos los conceptos, es lo que dice este Shabbat. El profeta en su Haftarah, a través de Rujú, le dice, Kehu Imagen de María, Beshuvu el Hashem. Entonces, volved a Dios, pero tomad palabras. El protagonismo nuestro, mis queridos y queridas, el protagonismo nuestro como seres humanos, somos seres únicamente dotados por la capacidad del habla, de la comunicación. Nefesh Hayah, es cierto que cada uno de nosotros nos equiparamos a toda la creación del día sexto en cuanto a que eran todos animales y se definían como Nefesh Hayah, es cierto.
Pero cuando queremos saber qué significa el Nefesh Hayá, alma que tiene vida, como dice Nefesh Yesh Bahayut, como dice Rashi, entonces, ¿a qué se refiere ese Nefesh Hayá? Se refiere a Ruach de Malelá, dice el Unkeluz, la traducción aramea, era el Ruach de Malelá, es un espíritu parlante. Kadosh Baruj Hu quiere entablar un diálogo con nosotros. La Teshuvá es crear esas palabras, tomar, como dice el profeta Osea, tomar esas palabras y eventualmente nos puedan acercar definitivamente al Creador. Y eso es, obviamente, un regalo que Kadosh Baruj Hu nos dio solamente a nosotros. Y qué bueno, ¿no? Que podamos crear esas palabras. Entonces él quería acá, dice, Beulay, tal vez, Uinyan a Shalom. Tal vez todo esto se quiera referir al tema del Shalom. Porque explicaron sobre este pasuk. ¿Cuál es el pasuk de Teilim? Que leemos todos los Shabbatot. Pakesh Shalom Beroteo. Mi Aish Jafet Haim, quien es el hombre que anhela la vida. Oeb Yamim, que ama sus días. Ver Tov, para ver el bien. Netzol Shonham Erra, evita tu lengua de hablar el mal, usfateja vidadar dilma, y tus labios de hablar el engaño, sur meraba asetov, apártate del mal, haz el bien. El final de ese pasuk dice, bakesh shalom, berrofeu, busca, exige, requiere la paz y persíguela. Como Aarón al Cohen, oev shalom, ve, rodef shalom. Él no se quedaba solamente con la teoría de la paz y hablaba de la paz y de la armonía y escribía canciones sobre la paz. No, no es el perfil de Aarón ni el perfil del hombre bíblico. El hombre bíblico que quiere paz es el hombre que no solamente la habla, sino que la impone. Como David lo dice tan claramente en su Teilim, Ani Shalom, Vejía David. Ani Shalom, Vejía. Yo soy paz. Vejía David. Y entonces es cuando habla. Hema la milhama. Ellos están para la guerra. Y esto es la realidad que nos acomete en todos los tiempos, en todas las épocas, en todos los momentos críticos que le toca vivir a este pequeño país, asolado o azotado de tantas presencias negativas eventualmente, que es Ema la Milhamá, y siempre están hablando de guerras. David Amérez dice, Ani Shalom, pero ¿cómo se puede vivir en paz cuando no hay paz? Entonces dice, Baqué Shalom Berofeu, busca la paz y trata de perseguirla. Dice el Kediakar que a Shalom y no que sea la mitzvot. ¿Sabes por qué dice el Kediakar? Porque el Shalom no es como las restantes mitzvot. Porque todas las restantes mitzvot, como el tzitzit, como la mezuzá, como la afrashat halá, dice, si te viene a tus manos hacerla, hasta hablas. Quiere decir que si se te presenta la posibilidad de una mezuzá, de besar la mezuzá, o de poner en tu casa, tienes que hacerlo. Si la mujer prepara pan, un mayor de un kilaje determinado, tiene que hacer la frashat halá. La varilla está mejuyado, la hazer, ajarea, pero no estás obligado a tener que ir a buscar esa mitzvah. Pero el shalom, hasta mejuyab la hazor ajara. El shalom, la paz, estás obligadísimo a buscarla, a requerirla, a imponerla en tu lugar. Y entonces dice, quería acá un comentario muy original. Dice, ahora tendremos que explicarlo. ¿Qué diferencia tiene el shalom más que las restantes mitzvot que hay en la Torah? Que el shalom, sea como fuese, hay que buscarlo. Las demás mitzvot se lo pueden presentar. No necesariamente todos los días hago pan, por lo menos no en este tiempo. No todos los días, eventualmente, voy a colocar mezuzot en mi casa. Entonces dice, Beyabó el Najón, dice, y tal vez
sea lo correcto. Y nomar shalom, zeula asot shalom, cuando hablamos de la paz, hablamos de un ente fundamental de la paz, que es hacer la paz entre Israel y su Padre Celestial a través de la Teshuvah, a través del arrepentimiento sincero. Y por lo tanto, dice, Ata tzarich lachazer acharab. Tú tienes que volver y buscar de ambas partes. Y mitzat sheachote, tanto sea que desde el lugar del transgresor no se culpe a sí mismo para siempre y que no vea entonces que ya no tiene solución y por lo tanto no tiene ninguna obligación para sí mismo de hacer esa teshuvah, así como tú ves también su obligación y por lo tanto tú tenés que volver en pos de esa persona, tu hermano, tu sobrino, tu primo, tu cuñado, tu propio hijo o usted mismo. La persona tiene que volver, dice, hasta tzarich lachzor acharab. Tú tienes que volver y lo hacer u ajareja, ya que ellos no te van a buscar a ti. Baque shalom, berrofeo. Tú tienes que ir al encuentro de eso. A veces tomamos el protagonismo de zona de confort, como yo le digo, y voy a esperar hasta que venga. Yo no puedo esperar hasta que él venga. Yo tengo que ir hacia él. No estoy hablando de quién. Estoy hablando no de alguien que no conozco, porque tampoco se trata de invadir intimidades ajenas. Pero sí es importante que cuando estoy al tanto de lo que le pasa a mi sobrino, o a mi hijo, o a mi nieto, o a mi hermano, o a quien fuera, tengo que ir detrás de él porque él no va a venir detrás. Ya sea de que yo quiero esa paz, porque todos Israel, Arevim te va a hacer. Y aquí de acá dice, mira, aquí hay un compromiso de naturaleza entre el pueblo judío. Yo soy responsable por ustedes, y ustedes son responsables por mí. Kol Israel Arevim. Arev quiere decir que uno es garante por el otro. Cada uno tiene que dar la cara por el otro. Aunque Arev también quiere decir dulce. Poder transformar ese vínculo en un vínculo que sea llevadero, que sea tan dulce como la miel que mojamos nuestro pan y nuestra manzana en Rosh Hashanah. Nuestros sabios dijeron, Yedolah Teshuvah. Grande es la Teshuvah, hablando del beneficio de la Teshuvah y de lo magnífico que es la Teshuvah. Sheafilu Bisman Sheyachid Asa'a. En el momento que una persona individual hizo Teshuvah, Moharim lo ulejola olam kulo. Cuando tú hiciste Teshuvah, no solamente que alcanzas tú ese perdón feliz que al Kadosh Baruj Hu nos derrama como un óleo, como un bálsamo, sino que también todo el mundo le es perdonado. Porque dice el profeta Osea, en nuestra Haftará de este Shabbat, Erpa Meshubatam. Erpa. Erpa viene del lashon rofé. Os habré de curar Meshubatam, de sus travesuras, porque también Shobab quiere decir las personas que hacen todo tipo de movimientos negativos. Pero también está en el Shobab, aquel que puede la Shuv, que puede volver. Esto es el encanto del idioma hebreo. Y en la misma palabra encontramos un sentido antagónico. Erpa Meshubatam, Akadosh Baruj Hu, nos habrá de curar. Más allá de esa actitud negativa, Ishaba Pi Mani, porque habrá de retornar mi enojo y ya no habrá de volver a manifestarse. Y Ken Shalom, Zeu de Anatha, esta paz, que es Shalom, es para tu bien, es para que tú lo puedas disfrutar. Din hu shetechazer ata acharab. Y por lo tanto, tienes que tomar ese compromiso. No tienes que esperar que Él te llame. No tienes que esperar que te encuentres alguna vez casualmente. Es una mitzvah, el shalom, de ir cuando hay un problema e ir a hablar.
enfrentarlo y poder superarlo. Si tan solo lo pudiéramos hacer, si nos animaríamos a hacerlo, todo sería diferente. Pero como explicaba en Rosh Hashanah en el Bet Knesset, hay horas, como llamo, de comodidad, de mucho confort. Y hoy en día, hablando de todo este mundo virtual, en donde la persona siente de que no está obligada a introducirse dentro de la intimidad del otro, porque el otro es su persona y tiene su personalidad. Y aparte todo se puede considerar, Dios no permita, una cosa. El judaísmo no reconoce el acoso aquí espiritual. El shalom es una necesidad de cada día, de cada persona, para ser shalem, para ser una persona íntima. Entonces, si yo sé que a mi esposa le está faltando esa condición de shalom, ¿por qué no voy a hablar con ella y se lo voy a plantear? Porque vivimos tiempos de vorágine, vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, y a veces esos tiempos nos sacan. Y entonces preferimos ir a las mitzvot prácticas, son más fáciles, ¿no? Dar un beso a la mezuzá no compromete. Afrashat Jalá es más fácil. Como decía el que leía acá, tzitzit, ponerme el tzitzit, revisar los que estén bien, todo eso me saca de la cabeza la otra obligación real, que es saber cómo está ese prójimo, que quiero, que dejé de querer, que me necesita, y que yo no me animo a hablarle, y que él tampoco se anima. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Eliakar dice, Ata mehazer al Nashalom. Tú tenés que ir en búsqueda de la paz. Seamos discípulos de Aarón a Cohen, Oev Shalom Berodev Shalom. Ante todo, amaba la paz y la perseguía, trataba de imponerla. Ohevet Aberiot, después se marcaba el tercer estadio, amaba a las criaturas, y el cuarto estadio, final, Umekarban la Torah, acercarlas a la Torah. Invitar a alguien de quien estás distanciado a un sheur de Torah es el último paso. El primer paso es hablarle al corazón, saber cómo está, cuánto pasó desde que no nos vimos y qué pasó en ese tiempo, lo que quiera contar, lo que no quiera contar. Eso es Bakesh Shalom Berotfeo, porque todo esto empezaba en el pasuk del Teilim, Mia Ishe Jafet Chaim, ¿no? ¿Quién es la persona que ama la vida? Pero claro, de repente entramos a veces en pancartas, como yo digo, en títulos sorprendentes, luces artificiales, fuegos artificiales, y nos perdemos el objetivo más simple, que es el objetivo de ser nosotros personas simples. Be'af ima shalom kipshuto benish le'reu. Y dice el quería acá, y estoy diciéndote que hablamos del shalom kipshuto, quiere decir el shalom más básico, elemental, que es el cual entre usted y yo. Benish le'reu, mikol makom yesh bo tzorech gadol el. Esa pacificación mía contigo es una necesidad superior para la Teshuvah. ¿Para qué? Para que sean los que retornen muchos. Porque durante todos los días del año, en Akadosh Baruj Hu Mekabel Kiim Teshuvat Arabim. Qué interesante. Querida Carr dice, durante todos los días del año, 355 días de los 365, porque estos 10 son un compartimento muy particular. Akadosh Baruj Hu dice, recibe solo la teshuvá del colectivo, del grupo. Beyahid, Eimat, y el del individuo, la suya, la mía. ¿Cuándo es esa teshuvá? Beaseret yemei teshuvá tafka. En estos 10 días. Aquí soy el protagonista. Durante el año, los 355 días restantes, me confundo con el resto de la gente.
Arquén Neemar, por eso dice el profeta Yeshaya, maravilloso. Shalom, shalom, la rajok la karot. Paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca. Y Mishu rajok, porque aquel que estaba lejos y se acercó, necesita de dos tipos de paz. Shalom beino leben elokav, la primera paz entre él y su Dios, y la otra es la paz entre él y su prójimo. Shalom, shalom, la rajok. Dos veces dice shalom el profeta Yeshayahu. Qué maravilloso. La persona tiene que encontrar ese punto de pacificación para con su creador y después para con su prójimo. Y por eso dice después el pasuk, Amar Hashem urefatir. Dijo Hashem, y lo habré de curar. Y así como el shalom, dice el Keri acá, es el mesavev a teshuvah, es el causante, es el causal de la teshuvah, del arrepentimiento. Hayab kol adam lechazer acharab. La persona, cada uno de nosotros, tiene que ser un buscador, ya diría compulsivo de la paz, perdón por la palabra. Tendríamos que tener la obsesión de la paz en este tiempo, porque así lo hizo Moshe. Y ahora cierra el concepto, por eso dice Vayelech Moshe. Y fue Moshe, se preguntaban a dónde al principio, ¿no? Hace casi 45 minutos. Kihu alach acharehem. Moshe fue en pos del pueblo de Israel, Bezerzam a la Teshuvah, como dijimos al principio, con el fin de querer que apresurarlos. Quiere decir que tomen las cosas en sus manos y que la Teshuvah no es una utopía, no es una quimera. Y también sobre los caminos, Amesarredim a Teshuvah, quiere decir los caminos causantes de la Teshuvah, quiere decir esas dos paces que mencionamos. Shalom, shalom, la rajó. Dos veces dice shalom, shalom en pasuk. ¿Para qué lo repite? Porque la persona que está lejos necesita esa doble pacificación. Ushneem nichlelu beombro vaidaber et advarim. Y esas ambas paces, dice el Keri Akar, fueron incluidas cuando dijo y habló estas palabras. Em divrei bidui ben adam lamakom. Son las palabras en las cuales encontramos esa confesión, ese bidui, que habremos de decir con tanta vehemencia, no solamente en la Selijot, sino en el próximo día, Dios mediante de Yom Kippurim, que es la confesión entre el hombre y su Dios, así como también Divrei Pius, encontrar las palabras que nos ayuden a conciliar y a reconciliar todo el concepto de nuestro vínculo con el otro, con quien he perdido ese vínculo. Y al Shnehem Neemar, que Hu imagen de Barim, de Shubu de Hashem. Porque sobre ambas realidades, dice el profeta Osea en este Shabbat Kodesh que viene, que Shuba Israel et Hashem Elokeja, retorna Israel hasta Hashem tu Dios. Que Hu imagen de Barim, tomad con vosotros palabras de Shubu el Hashem y retornad a Hashem. La crisis que sufre el pueblo judío en tiempos de Osea es todo el momento previo al exilio de las 10 tribus, para que nos ubiquemos históricamente, es Bamenashu, que no tienen palabras, no han podido crear y recrear aquello que conforma el escenario natural del ser humano, aquello que me califica, aquello que me eleva por sobre toda la creación, que es ese espíritu parlante. Ese es el camino de la Teshuvah. Así entonces Moshe, Rabenu, Vayelech Moshe, este ir de Moshe es un ir muy, muy especial. Es un caminar que hasta el día de hoy Moshe Rabenu sigue tocando las puertas de cada hogar. Y de esa manera evocamos a ese líder del pueblo judío que en última instancia supo entregar todo de sí y más.
porque en última instancia ese es el ser humano que habitó en él, ese ser humano que sabe de sus limitaciones, ese ser humano que llegó íntegro a los 120 años de vida. Bueno, que tengamos Shana Tova Umetuká, Tizkure Shanim Rabot, Gemar Hatimah Tova. Seguramente el jueves que viene estaremos terminando Yom Kippurim. Estaremos un poco exhaustos, entonces desde veremos el tema de Perashat Shavua. Pero con favor de Dios ya nos vamos a poder encontrar y en última instancia estaremos a la orden, como siempre, esperando nuevamente la alternativa de poder disfrutar tanta presencia, tanto apoyo y el mejor de los auspicios. Que Kadosh Baruj Hu nos regale un tiempo maravilloso, Shana Tova, y que tengamos la inscripción en el libro de la vida plena, la curación completa para los enfermos y el buen sustento. Muchas, muchas gracias.